Hola, buenas tardes. Bueno, voy a compartir con ustedes un tema muy hermoso, que es el del alfabeto del sánscrito, el alfabeto indoario, el Akshamala, ¿sí? Espero que lo que he preparado les resulte interesante para conversar sobre este tema. El alfabeto indoario está constituido por 50 raíces acústicas. 50 letras, 50 sonidos. La primera es la última es la xa. En total las letras suman 50 y en su representación están sostenidas en una guirnalda o mala que colgaba del cuello de una deidad tántrica conocida como Bhadrakali. Los humanos todavía no conocían la escritura, por eso los sonidos estos de los que hablé estaban representados, simbolizados por calaveras que hacían alusión al rostro, sin explicitar si era la cabeza, el rostro, la boca. En realidad, esto era así porque es el lugar de donde salían los sonidos. La raíz acústica de la creación es A. La raíz acústica de la conservación es U y de la destrucción es Ma. Al ser A la raíz acústica de la creación, se convierte en la primera letra y es portada por la diosa en su mano. En el sánscrito es muy frecuente la importancia de la letra A. Como les dije, significa la creación. Y van a ver que los modelos que aparecen en cuanto a consonantes, el modelo que acompaña siempre es la letra A. Aquí tenemos entonces a Bhadrakali, que es la diosa, como les dije, que sostiene las cabecitas que representan los sonidos, con posterioridad son las letras, porque se escribieron mucho tiempo después. Todas estas representan el alfabeto indoario. Y en su manito lleva la cabeza que representa a la letra A. Vamos a escuchar ahora, para ir familiarizándonos con estos sonidos y con estas pronunciaciones, el sonido de cómo se dice Bhadrakali. A ver, entonces, vamos a ver. Bhadrakali. Así es el nombre de esta deidad. El alfabeto sánscrito, voy a reducir esto, fue recibido, ¿sí?, revelado a los dioses, a los sabios, perdón, que se encontraban en un estado de meditación profunda. Es por esto que se considera que este vibra en nuestro cuerpo. Ellos con el tiempo verbalizaron esto que habían recibido y lo compartieron. Al principio, estos sonidos se transmitían oralmente y luego, bastante tiempo después, fueron escritos en forma de palabras, ¿sí?, en idioma devanagari, en forma de letras al principio y luego para formar palabras, letras en sánscrito, se puede decir, hay muchas formas de decirlo, pero una es varna. Actualmente también se escriben con otras escrituras. En el sánscrito, la ciencia fonética está basada en el orden de este alfabeto. Esta organización que el alfabeto nos propone, que ahora vamos a ver, no es menor, es muy importante. Habrán escuchado que yo hablé desde el principio del sonido. En el sánscrito, las palabras no son sonidos artificiales que transmiten un concepto, sino que son vibraciones naturales que llevan en forma inherente la esencia o el espíritu de eso que estoy nombrando o describiendo. Entonces, el tema del sonido de las palabras no es menor. Hay que cuidar bien lo que uno dice, lo que uno recibe. Los sonidos son muy importantes. Esas son vibraciones muy transformadoras, muy, muy importantes. Ahora vamos a ver. Vamos a ver el tema del sonido desde dos enfoques que están relacionados con este tema. Uno es la espiritualidad.
Se considera que el concepto más elevado o superior es el que no se pronuncia, debido a la imposibilidad de preservar su pureza original por las imperfecciones y limitaciones de nuestra voz. ¿Esto qué significa? Hubo como una resistencia inicial cuando se recibía toda esta información a transmitirla, digamos, multiplicarla en la oralidad. ¿Por qué? Porque con buen criterio se considera que estos sonidos, cuando salen al exterior, obvio, están intermediados por las cuestiones fonológicas de cada persona, por las intenciones, por las escuchas, por lo que sea, y entonces pierden pureza. Por eso para el sánscrito el sonido puro es el sonido que no se pronuncia, el sonido silencioso. Por eso es muy frecuente que encontremos como una técnica importante de meditación repetir los mantras en silencio. Después, desde la fonética se realizaron importantes estudios a lo largo de la historia para preservar la pureza de estos sonidos, más allá del significado de las palabras. El alfabeto sánscrito, Aksamala, tiene 50 letras. Van a encontrar que hay algunas bibliografías que hablan de 46, hay cuestiones gramaticales. No me voy a explayar demasiado en eso, pero por una cuestión espiritual, digamos, desde el sentido espiritual no podemos suprimir ninguna. Así que nos vamos a seguir manejando con 50 letras, como les dije, varnas o sonidos. Estas 50 letras están divididas en un grupo de 16 vocales y 34 consonantes. Las 16 vocales, a su vez, están divididas en un grupo de 10, que son vocales cortas y largas, ya luego vamos a ver bien con detenimiento esto, 4 diptongos y 2 modificadores de sonido. Las 34 vocales son 25 oclusivas, 4 semivocales, 4 fricativas y una letra compuesta. Esto que estamos conversando, planteando, es desde el sistema IAS, que es el Alfabeto Internacional de Transliteración Sánscrita. Hay muchos sistemas de transliteración, otro muy conocido, muy frecuente, que nos enseñan con frecuencia y que usamos bastante para buscar palabras en el diccionario y demás, es Harvard Kyoto, y hay varios más, ¿sí? Pero el que vamos a trabajar hoy es el sistema IAST. Entonces, vamos ahora a pasar. Miren, en el cuadro anterior habrán tal vez observado que algunas de las letras, por ejemplo las vocales, aquí tienen una cantidad de marquitas, de guiones, de puntos, si puntos arriba, puntos abajo, tildes. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con eso. Para el sistema IAS, como nosotros tenemos menos cantidad de letras y en el alfabeto sánscrito son 50, entonces hay que utilizar algunos símbolos, algunas marquitas, símbolos, que se llaman diacríticos, para orientar la pronunciación de las letras que nosotros, naturalmente, en nuestro alfabeto no tenemos. Entonces, para el sistema IAS, vamos a usar determinados diacríticos. Llamamos de ese modo a los símbolos que nos orientan la pronunciación de las siguientes letras. Vamos a ver el macrón. El macrón es el guión que encontramos sobre algunas vocales. Indica la duración de la letra. El macrón no tiene una duración definida, pero indica que esas letras duran el doble de tiempo que la misma vocal que no lo lleva. Volvamos al cuadro anterior. Veamos que estas letras, aquí tenemos un grupo de 5 vocales cortas, A, I, U, RI, RI, y acá tenemos las mismas con un guión arriba, que es justamente este macrón que estoy mencionando. Este guión se llama macrón y lo que indica es que esta letra, cuando aparece con el macrón, dura el doble que esta letra. Quiere decir, vamos a pronunciar A, I, U, RI, 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 RI. Fíjense que le dimos el doble de duración.
decía el cuadro posterior que el macrón no tiene duración, y realmente no la tiene, solo indica que dura el doble. Hay personas que hablan muy rápido, entonces probablemente tengan una pronunciación rápida para la letra A. Bueno, lo que tenemos que saber es que cuando esa letra aparece con macrón, dura el doble. Si hablo lento, va a durar un poco más. Si yo le di, por ejemplo, un segundo a esta letra, a esta le voy a dar 2. A, I. Eso es el macrón. Vamos a ver los otros diacríticos. Algunas letras aparecen con punto debajo. Indica que esas letras deben pronunciarse con sonido cerebral o que se trata de anushwara o visarga. Esto permite diferenciarlas de la M y de la H consonantes. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Hay muchos datos todavía, pero vamos a ir de a poquito. El punto debajo también indica una vinculación con lo espiritual, ya que promueven la conexión con los chakras superiores. En el sánscrito nada queda desligado de la espiritualidad. Volvamos al cuadro anterior y vamos a ver aquí que hay unas letritas que tienen punto abajo. Cuando aparecen estas letras con punto abajo, quiere decir que yo tengo que posicionar mi lengua hacia el paladar, verticalizar la lengua, apuntarla hacia el paladar, y como en mi intención tiene que estar como enfocándola hacia arriba, hacia el cerebro. Esa sería la dirección que tiene que tener la lengua. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a decir ta, pero cuando aparece el punto voy a acomodar mi lengua y voy a decir ta. Es distinta la pronunciación. Entonces, todos estos puntitos abajo me indican que las letras son cerebrales, ¿sí? Cerebrales quiere decir entonces, volvemos a recordarlo, que apunta la punta de la lengua hacia el paladar, hacia arriba, como quien dice que apunta al cerebro, y además, de esa manera, la punta de la lengua, digamos que me vincula con los chakras superiores. Entonces, aquí tenemos ta, ta, da, ta, na. Siempre apuntando la lengua hacia arriba. Esas son las letras, el diacrítico que indica las letras cerebrales. Punto debajo, ¿sí? Vamos a ver también que a veces aparece un punto sobre la letra. Es el caso de la na gutural. Vamos a ir otra vez para acá atrás y vamos a ver que ese punto arriba solo aparece en esta letra. La gutural de la línea de la columna 4. Esta letra. Fíjense aquí que tenemos 1, 2, 3 letras, lo que para nosotros sería la N. Pero salvo esta, que es la tercera, de las na, porque esta es una ña, 1, 2, 3, salvo esta que la pronunciamos igual que en el español, el castellano, esta la pronunciamos, es muy linda esta letra, nos hace llevar la lengua bien hacia atrás y es na, bien atrás. Nuestro profesor nos enseña con el ejemplo de que esta es la na de tango, tango. Esta, cuando tiene el puntito así, es la de na, tango. Como si le agregáramos una vocal antes de pronunciarla. Anger, anger. Muy bien. Teníamos entonces, ya vimos el macrón, que nos daba la duración, veíamos las letras con punto debajo, que eran las cerebrales, y ahora tenemos esta, que es la que es gutural y nos marca cómo se pronuncia la no. Vamos a volver entonces a los diacríticos y vamos a ver ahora qué pasa cuando aparecen tildes. Es muy importante que recordemos siempre que la tilde en sánscrito no indica acentuación. En el sánscrito no hay acentos. Así que, mejor dicho, no hay acentos explicitados.
¿sí? Las palabras se acentúan, pero no se marcan. Se acentúan por regla, no con diacríticos. Entonces, las tildes cuando aparecen en el sánscrito ya tenemos que saber que no indican acentuación. Se utilizan también como el puntito, vamos a retirar esto, se utilizan también como en el puntito, voy a retirar esto acá, disculpen, pero apareció una publicidad, ahí va a desaparecer, veremos, volvemos, creo que estamos aquí. Ahí estamos. Entonces, tilde se utiliza en el caso de lo que nosotros diríamos las S. Nosotros tenemos 3 S, y en este caso cuando aparece la sa con tilde es ya, ya. Es para diferenciarla de la ya cerebral, recuerden puntito abajo, lengua hacia arriba, y de la sa común. Entonces, tilde ya, distinta de la ya y de la sa. Muy bien. Los 4 diacríticos que vimos eran, recordamos, macrón, punto debajo, punto sobre la letra, tilde. Vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo pronunciamos entonces las vocales. Dijimos que había 5 vocales cortas, 5 vocales largas. Vamos a escuchar la pronunciación. O. Vamos a ir desde el inicio. Vamos. Vamos a comenzar ahora las vocales, intercalando cortas y largas. A, I, U, R, Los diptongos ahora, teniendo en cuenta que la E y la O son siempre largos, por eso no hace falta que lleven macro. E, I, O, A. Finalmente los 2 modificadores de sonido. Anuswara y Visarga. Anuswara es una nasaliza a la vocal anterior. Y Visarga libera un poco de aire generando eco en la vocal. En el final de frase es aja. Muy bien, recordamos entonces el tema de los macrones para las vocales largas, los diptongos E y O. Los diptongos son siempre largos. ¿Por qué no tengo macrón acá? Porque no hace falta, porque no hay una E corta. Los 2 modificadores de sonido, reiteramos, anuswara, nasaliza la vocal anterior. Ponemos como modelo la A, siempre la usamos como modelo, la letra importante del idioma sánscrito, pero obviamente va a ser la que corresponda, ¿sí? Y y cuando está en el final de frase es ajá. Y acá estamos hablando de lo que es sonoro y sordo, y las vocales son todas sonoras, ahora vamos a ver qué es eso. En cambio, el Visarga, que es es sordo. Vamos a pronunciar ahora las vocales. Vamos a ver en detalle las 25 consonantes oclusivas y su pronunciación. Dice, se llaman así porque se originan, oclusivas, en algún punto de la garganta y porque hay una obstrucción del aire al emitir el sonido. Siempre necesitan de una vocal para su pronunciación. Por ese motivo la acompaña la A como modelo. Es lo que decía. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia de la A en el alfabeto sánscrito, no? Por supuesto, si la palabra tiene una otra vocal, va a tener la que necesite.
Es importante saber que las consonantes nunca están solas. Nunca están solas. Hay una forma de entender esto y es pensando que las vocales son el alma y las consonantes son el cuerpo. Podemos encontrar en una distribución silábica o en palabras, cuando hacemos separación de sílabas, la vocal puede quedar sola porque el alma puede estar solo, pero el cuerpo nunca puede estar sin alma. Así que por eso las consonantes siempre van a tener una vocal. Vamos a entender ahora cómo es este cuadro que les marco. 25 consonantes oclusivas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Las dos primeras columnas son de consonantes sordas. ¿Qué significa esto? Que cuando las pronuncio hay poca vibración en las cuerdas vocales, por ende los sonidos son más secos, más duros. En cambio, en las tres columnas últimas, las consonantes se consideran sonoras porque hay mayor vibración en las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces es como si fueran más suaves. Después tenemos 5 filas. Miremos esto. Tenemos guturales, esta fila. ¿Por qué? Porque articulan en la zona velar del paladar. Ahora vamos a ver esto en detalle. Palatales articulan en la zona posterior. Voy a ver las zonas para que lo puedan entender más fácil. 25. Vamos a ir al cuadro. Fíjense, este es el corte de nuestra cabeza, este es nuestro paladar. Las guturales se articulan aquí, bien atrás, la lengua tiene que ir bien atrás. Las palatales, ahí. Las cerebrales, lo que les decía, van hacia arriba, como si apuntaran para el cerebro, para los chakras superiores. Luego las dentales, en la parte superior de los dientes. Y luego las labiales. Estas son las 5, acá tienen también los 5 puntos de articulación, las 5 zonas. Así que cuando hablamos de guturales son estas, palatales son estas, cerebrales, dentales y labiales. Ahora sí volvemos al cuadro que nos dice cuál es cada una. Volvemos acá. Guturales quiere decir entonces que la lengua tiene que ir bien para atrás. Palatales, en la zona posterior del paladar. Cerebrales, recuerden, con punto abajo, lengua arriba. Hacia el cerebro, hacia los chakras superiores. Dentales, ¿sí? Hacia la parte de los dientes superiores. Y labiales, simplemente se pronuncian juntando los labios. Van a encontrar también que hay la primera y la tercera columna no son aspiradas, no aspiradas. Y la segunda y la cuarta consideramos como columnas aspiradas. ¿Qué significa esto? Significa que interviene acá lo que nosotros llamamos H, ¿sí? Acá en esta columna y en esta. Cuando aparece la H, nosotros tenemos que expulsar un poquito de aire. Si nosotros contraemos el abdomen, miren, traten de inhalar. Cuando exhalo, esa exhalación de dejar el abdomen vacío, esa exhalación sería más o menos la exhalación que tenemos que hacer cuando pronunciamos estas letras. La H en las aspiradas indica que se debe expulsar. Si bien la palabra dice aspiradas, sería lo contrario. ¿Eh? Y después tenemos las 5 últimas, que son nasales. La na, la ña, la na común y la ma. Vamos a escuchar cómo se pronuncian estas letras. 25 consonantes oclusivas. Ka, ka, da, ka, na, cha, cha, sha, sha, na, ta, cha, da, cha, na, cha, 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 cha,
da, ta, na, pa, pa, ba, pa, ma. Bueno, sobre esto espero no hayan quedado dudas. Por las dudas recuerdo el tema este ka, ka. Aspiré, expiré un poquito de aire. Ka, ka, ga, ka. Esto sería lo que hay que recordar. Vamos a ir entonces al cuadro siguiente. Teníamos, dijimos al principio, 4 semivocales. ¿Por qué le decimos semivocales? Porque a veces funcionan como vocales y a veces funcionan como consonantes. ¿A qué se debe esto? Se debe que antiguamente estas letras tenían 2 pronunciaciones, según estuvieran al principio o en el interior de la palabra. Actualmente, en algunas se sigue esta modificación y en algunas no. Vamos a ver. Ya, esta es palatal. Ya, ra. Acá la lengua debe estar perpendicular al paladar cerebral. Ra. Luego la, que es dental, y la va, que es labial. Como dije, vamos a ver una por una. Ya. La ya tiene un sonido sibilante al comienzo y sonido de i en el interior de la palabra. Por eso es que la palabra yoga no se dice yoga, porque lleva ya. Y la ya en el inicio se pronuncia como ya, sonido sibilante. No es exagerado, es un ya suave, corto, por eso la palabra que se pronuncia es yoga. El ejemplo concreto más frecuente que conocemos, que lo vemos, conocemos muchos, pero el que vemos con frecuencia es llama, ni llama. Ahí la ya en el interior se pronuncia i. Llama, ni llama. Vamos a ver qué pasa con la ra. La ra es igual que en el español, igual que en el castellano. ¿Cómo suena esta letra cuando empezamos una palabra? Suena fuerte, ratón. En el interior suena suave, careta, ¿sí? Entonces ahí no tenemos problema, es igual que en el español. Con la tampoco vamos a tener problema, porque esa diferencia que antes tenía ya no la tiene más. Así que suena igual en el interior y al principio de la palabra. Siempre es la. Y ahora vamos a ver la va, que suena como u cuando está después de una consonante en el interior de la palabra, salvo que esa consonante sea la ra. Acá tenemos una modificación, pero si no, cada vez que esté adentro de una palabra, suena como u. En cambio, cuando está al principio, suena como b suave y se pronuncia con los labios levemente abiertos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque no es la que ya vimos al principio, no es esta. Esta es más fuerte, es va. Cierro los labios y golpeo, va. En cambio, aquí la va es con los labios levemente abiertos, va, veda. Luego tenemos 4 fricativas. ¿Por qué? Porque hay fricción de aire. Las clasificamos como 3 sibilantes, esta produce un silbidito, y la de Shiva, Shiva. Esta es cerebral, recuerden, lengua abajo, apunta hacia arriba, es la de Krishna, Krishna. Y luego tenemos la S dental, que es la S de sánscrito, la común, la que usamos nosotros. 4 fricativas, y entonces ya nombramos 3, y nos falta la aspirada fuerte, ¿sí? Y suena como una ja, ja. Es más fuerte que el bisarga, porque recordemos que la H en sánscrito nunca es muda. Y finalmente, la última letra del Aksamala es la combinada, que es Ksa. Recordamos, la primera era A, la última es Ksa, por eso es Aksamala. Acá un detalle importante que no sé si lo habrán observado, cuando yo nombré las palatales, acá no sé si pudieron
darse cuenta que yo leí esto, pero no lo pronuncié como es. Acá leí K, K. Perfecto. Pero aquí yo no leí igual que lo que veo. Dije cha, cha, ya, ya. ¿Por qué? Porque estas letras, la cha, esta se pronuncia como cha y esta se pronuncia como ya. ¿Sí? Entonces, vamos a leer acá entonces. Esta palabra, si esta se pronuncia como cha, es chakras. Esta palabra, si esta se pronuncia como ya, es yayurveda. Esta palabra, si esta se pronuncia como cha, es chandra. ¿Mm? Esta hay que recordarlo. Acá es el único caso donde uno ve una cosa y pronuncia otra. Vamos a ver aquí entonces. Volvemos a los puntos de articulación para que nos queden claros. Son 5. Guturales bien atrás. A ver, hagamos esto de llevar la lengua bien atrás. Palatales un poquitito avanza la lengua. Cerebrales arriba. Dentales, labiales. El ejercicio que recomiendo es leer el cuadro tratando de pronunciar las letras de acuerdo a la indicación que tiene. Y no quise cerrar esta clase sin hablar, como les dije al principio, el sánscrito tiene una unión permanente con todo lo que es espiritual, sutil y energético. Entonces vamos a ver cómo los sonidos del sánscrito, los sonidos del alfabeto, los 50 sonidos del alfabeto, están distribuidos en nuestros centros de energía. Recordando los chakras, ¿sí? Entonces, Muladhara, vamos a pronunciar acá, Muladhara, está marcado la flor de Muladhara, es esta, son 4 pétalos, acá se representan 4 letras, Swadhisthana, 6 pétalos, Manipura, 10 pétalos, aquí, en nuestro chakra de plexo solar, Anahata, 12 pétalos, Vishuddha, 16 pétalos. Estos son los 16 pétalos. Cada pétalo representa una letra, ¿sí? En este caso lo que está representando son todas las vocales. Agnya, 2 pétalos. Y finalmente, si nosotros nos detuviéramos acá, hasta el sexto, contamos, y todos estos, la suma de todos estos da 50. ¿Sí? 50. 50 que representan nuestras tendencias mentales, nuestros britis. 50 hacia adentro y hacia afuera, o sea, 50 por 2, 100. 100 multiplicados por los 10 puntos cardinales, más el concepto de arriba y abajo que tiene para representar el hinduismo todo, tomar todo el universo, ahí tendríamos los 1000 puntos de Sahasrara, que es la flor de los 1000 pétalos. Y con esto, más o menos, ya tenemos un paneo de lo esencial, lo básico, que, digamos, corresponde, referencia a nuestro alfabeto sánscrito. Espero se haya quedado claro. Vamos a hacer, esto lo vamos a dejar sin mirar. Vamos a ver ahora este cuadrito que tiene aquí unas poquitas, digamos, actividades, ¿sí? Esto lo harán después. ¿Qué vocales faltarían aquí? Dijimos que eran 16, bueno, ¿cuáles nos faltan? De las que están anotadas, fíjense, por ejemplo, A corta y A larga están. Tengo A larga, me faltaría I corta, aquí. Tengo I larga, me falta I corta. Tengo U larga, me falta U corta. Y bueno, aquí las que faltan. Y después completar el cuadro de la primera columna de las consonantes oclusivas. Esta sería la primera columna, ¿sí? Finalmente vamos a intentar leer esto de acuerdo a los diacríticos
que fuimos viendo. Entonces acá, como diríamos, por ejemplo, tra, lengua arriba, tra, tu, ma, yoga. ¿Por qué alargo la O? Porque la O es siempre larga. Pala, tara. Bueno, el resto de las actividades lo pueden hacer. Yo de verdad espero, vamos a ponernos aquí, voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, espero que haya sido más o menos claro. Y bueno, y nos vemos entonces en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos.